Muy buenas tardes y bienvenidos sean a todos los presentes. La razón por la que hoy nos encontramos reunidos es para escuchar a una persona que se ha preparado vastamente para venir a compartirnos su conocimiento esta tarde, cuya persona tiene una ingeniería química, quien cursó en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM, una ingeniería ambiental en Texas A&M, una especialidad en residuos peligrosos. También fue asesor de empresas nacionales e internacionales, como también asesor de la Dirección de Ecología del Estado y de la Canaco. A lo largo ha creado 3 empresas, una de ellas de nombre Tecnología en Recursos y Servicios. Ha brindado asistencia a empresas con una línea de recuperación de materiales y fue docente para la Facultad de Zootecnia y Ecología y Ciencias Químicas. Con esta breve descripción de su currículum y más, presentamos y recibimos con un excelente aplauso al ingeniero Juan José Sánchez Navarrete. Muchas gracias, muy buena tarde. Bueno, sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar aquí acompañándoles hoy día en la Semana de Cultura que tienen por ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este auditorio pues también fue parte de mi casa durante el tiempo que yo asistí, dándoles clases y de repente una que otra regañada a los compañeros que tienen por ahí ustedes y algunos que por ahí me conocen y me han de recordar un poco, ¿no? Hoy día nos encargaron que hiciéramos un poquito la mención sobre cuestiones de riesgo, y cuando hablamos de riesgo, pues el riesgo es tan vasto en todos sentidos que de repente pues habrá que digerir un poquito muchas condiciones sobre esto, ¿no? Mucha gente incluso tiene la idea de que riesgo y peligro es lo mismo, y de repente creen que porque se dice que esto es peligroso, podemos decir entonces que por lo tanto también es riesgoso, y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las cosas que vamos a estar viendo en este curso, que prácticamente es una charla o esta conferencia, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes tengan ya un poquito más enfocado las cuestiones sobre los riesgos. Aquí vamos a hablar de los riesgos específicamente, de los que se consideran importantes por la cuestión del medio ambiente, del cuidado ambiental, y también por la otra parte, las situaciones que suceden en cuanto a las condiciones naturales, como lo que acaba de pasar en la Ciudad de México, en Chiapas, en Tabasco, en Guerrero, en todas estas partes sobre las cuestiones naturales. Ahí están presentes los sismos, hay inundaciones, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Entonces, más o menos es lo que traíamos aquí. Andamos un poco retrasados ya con estas cosas que nos pasaron, entonces de repente vamos a tener que dejar de lado un poquito algunas cuestiones, pero yo entregué este mismo documento a Javier para que lo puedan tener ahí si es que necesitan o lo quieren ver o lo quieren finiquitar o lo que sea, pues ahí está a sus órdenes para lo que necesiten, ¿verdad? Entonces comenzamos con esta cuestión que le pusimos riesgos ambientales y ecotecnológicos, ¿verdad? Acordándonos que la tecnología ha sido prácticamente la base de algún punto en donde el medio ambiente se perdió y donde se sigue perdiendo mucho en este sentido, ¿no? ¿Okay? Entonces comenzamos en la parte de introducción para que podamos ver un poquito las cosas que sucedieron en este tipo de condiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgo, generalmente vamos a tener puntos de referencia en lo que se refiere a la cuestión de la producción, todo lo que son procesos productivos, y también el uso y el cuidado de la energía. Y dentro de esto varios medios, en donde está el aire, en donde está el agua, en donde está el suelo específicamente, y bueno, acompañándose pues también de la energía en ese sentido. Tenemos cuestiones industriales, tenemos cuestiones también de agricultura. La agricultura es muy importante, y el transporte. Para poder llegar a todo este tipo de cosas tenemos que conjuntar todos estos efectos, ¿verdad? Entonces le damos a la siguiente, por favor. El problema principal que se presenta por cuestiones de medio ambiente, donde se afinca o básicamente se engarza pues el riesgo en ese sentido, es terminada la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, se observa
que aparece un fenómeno muy interesante, en aquella época especialmente era muy interesante, porque apareció lo que es la síntesis química. ¿Qué sucede con la síntesis química? Bueno, fue una sensación. Empezamos a hacer cosas muy parecidas a las que hacía la naturaleza, solo que se nos olvidó cómo la naturaleza las destruye. Y entonces, esto no se destruye y se empieza a acumular. Y de ahí surge el gran problema del mundo, con la síntesis química. Empiezan a haber basuras, empiezan a haber desechos, y empieza a haber desorden. La naturaleza no los reconoce, la naturaleza no puede destruirlos, no puede ni siquiera recuperarlos para después reciclarlos, y entonces esto es el caos. Hoy día estamos hablando de que ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, genera todos los días alrededor del equivalente a 5 estadios aztecas llenos de basura. Se pueden imaginar ustedes lo que es esto, ¿no? En el estado de Chihuahua, Chihuahua capital, generamos cada mes tenemos el equivalente a 40 trailers completos de basura, equivalentes a 40 toneladas. La basura muchas veces no pesa, la basura muchas veces es más ligera. Entonces imagínense también lo que es una tortura de basura que se nos está acumulando y que nos está llegando a todos lados. Lo más grave es lo que está pasando en el mar. El mar es la cloaca del planeta. Todo lo que tiramos, todo va a dar al mar. Finalmente es arrastrado por la tierra, a través del agua, el aire, etc. Entonces es un problema gravísimo el que tenemos ahí, ¿no? De repente en el mar ahora acaban de descubrir una nueva isla del plástico. Esa isla del plástico está cerca entre Chile y Perú y tiene el tamaño de México, de todo el país de México, ¿verdad? 2,5 millones de kilómetros. Entonces ya los animales están comiendo plástico, todos los animales, tanto aves como los acuáticos que viven en el mar. Y otra que ya se tenía desde hace mucho tiempo, que se le conoce como es un remolino que se hace entre Hawái y Alaska, y esa es del tamaño de Francia. Entonces también estamos inundando el planeta entero de basuras. Ese es un problema principal con este tipo de cosas. No se destruyen, no se desbaratan. Si nos vamos un poquito más hacia las cuestiones de la tecnología, las cuestiones tecnológicas ambientales, tenemos por ejemplo los pañales desechables que usa la gente, las mamás y los niños. En Estados Unidos en el 2010 las mamás americanas consumieron 2 billones de pañales en un año. Eso es nada más Estados Unidos. Imagínense los demás 107 países del mundo que también tienen cantidades enormes de habitantes. Entonces hay muchas cosas que faltaría muchísimo tiempo para poder terminar de platicar, pero para hacer un poquito de conciencia sobre esto, pues se los menciono un poquito, ¿no? Los accidentes industriales graves, que ya hemos visto muchos, especialmente los más graves que hemos visto, se han dado en cuestiones de energía nuclear, en las plantas nucleares que se tienen en Japón, en algunas otras partes, y también industriales que los barcos que manejan el petróleo de repente han hecho derrames terribles, incalculables en el mar. Y tenemos muchas cosas que se pueden platicar sobre eso, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí tenemos más o menos algunas cuestiones de definición, ¿verdad? En donde pueden ustedes observar, si quieren leerlo ahí, por ahí van a observar qué es peligro y también qué es riesgo. Entonces, dentro del peligro vamos a encontrar muchas variedades de peligro, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, el peligro real, que es lo que va a suceder prácticamente ya. El peligro potencial, que es un peligro que está latente y que puede suceder en cualquier momento. Y luego tenemos otro peligro, que es un peligro de extinción, que ese va para todas las especies, incluso la humana. La humana está llegando también a límites tremendos, en donde de repente se están dando señales que es muy posible que la propia raza humana pueda tener algunos indicios de extinción, por nosotros mismos provocados. Pero en el caso de muchas especies, a veces de árboles o vegetales y a veces también de especies animales, ponemos en peligro de extinción porque muchas, no sé si han leído ahorita todavía las cuestiones de la vaquita marina que está en el Golfo de California, que tuvieron un gran acierto ya las autoridades de medio ambiente y lograron capturar una vaquita marina de 6 meses.
y por ahí encontraron ya otras poquitas. Ya hicieron un recuento final y encontraron 300 vaquitas marinas como una cantidad total de especies o de individuos de esta especie, y les ha ayudado, ni saben quiénes, delfines. Los delfines están preparados y han estado buscando las vaquitas marinas para dárselos a los seres humanos para poderlas regenerar en su cantidad, ¿verdad? Entonces hay detalles muy importantes. Entonces, bueno, esos son cuestiones de peligro. Si quieren pasamos al otro. El peligro inminente también, y luego hablamos un poquito del riesgo. Si se fijan, hablamos de dos características muy importantes: la probabilidad y la posibilidad, para que ustedes lo observen y lo vean ahí. Vemos ahí que probabilidad puede ser cuantificada, la posibilidad no, la posibilidad es cualitativa. Entonces hay que tener muy clara ese tipo de diferenciación que tenemos ahí, y vamos a buscar también qué pasa en cuanto a la probabilidad y la posibilidad. Va a depender mucho de la vulnerabilidad. ¿Y qué es vulnerabilidad? Bueno, lo que nos pueda lastimar o golpear de tal suerte que nos cueste mucho trabajo resarcirnos. Y entonces, por eso decimos, este grupo o esta persona es vulnerable. Entonces, a eso se refiere la cuestión de la vulnerabilidad. Y voy un poquito a prisa, pero estamos muy tardados en tiempo, me disculpan por favor. Pasamos a la siguiente. Estamos hablando también de una característica, una herramienta especial hermosa que se tiene, que es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un punto muy importante para poder valorar lo que se tiene por cuanto a riesgo y dónde se encuentra ubicado el riesgo, qué vulnerabilidades se tiene, cómo se presenta, con qué frecuencias y cómo estamos equipados para tratar de evitarlos o prevenirlos de alguna manera. Entonces, por eso ese mapa de riesgos se los pongo ahí también. Se hace a través de lo que son cuestiones arquitectónicas, planos, arquitecturas, y luego sobre esos planos, en las instalaciones, se verifica qué tipo de riesgo existe ahí y se cuantifica y se señala a veces con pictogramas, que esa es la parte importante, ¿verdad? Por medio de cuestiones gráficas. El siguiente, por favor. Hablamos aquí ya de lo que es el riesgo ambiental, que está relacionado directamente con los factores de riesgo. Existen muchos y hay, no sé, yo casi creo que podemos tomar en consideración a lo mejor 40 diferentes formas de llegar a factores de riesgo. A veces los tienen algunos países porque en esos países geográficamente el riesgo es diferente a otros países, a veces porque la propia característica de la tecnología nos obliga a hacer esos factores de riesgo, y entonces se van a encontrar, si buscan ustedes hasta en internet o en algún lado, o si un día nos toca charlar sobre algo ya más específico que nos dé tiempo de trabajar con calma, pudiéramos trabajar un poquito más y platicarles y explicarles en qué consisten las diferentes formas de dimensionar estos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, por lo pronto, pues ahí vamos a encontrar que dentro de estos tenemos los factores de riesgo nuclear, por ejemplo, o tenemos factores de riesgos de exposición de sustancias tóxicas, o muchas ocasiones también las sustancias biológicas. Entonces, por eso existen riesgos biológicos, riesgos físicos, riesgos químicos, etcétera, ¿ya? Para que ustedes más o menos sepan. ¿Seguimos? Sí, gracias. Los riesgos de carácter ecotecnológico que decimos son riesgos que ponen en realidad en pues, competencia las condiciones de lo que el hombre está haciendo como actividad humana con la actividad que vienen ejerciendo siempre todas las especies que acompañan al ser humano en el planeta, es decir, tanto vegetales como animales. Dentro de los animales estamos nosotros. De repente parecemos ser más animales que los propios animales, pero bueno, es una verdadera desgracia de repente, ¿no? Pero entonces sí tenemos ahí, por ejemplo, que en cuanto a este tipo de riesgos, las plantas están generando enormes cantidades de residuos de todos tipos. En algunos casos, cuando estos residuos, estos desechos se van a la atmósfera, generalmente los denominamos emisiones. Los emitimos, ¿verdad? Salen de un proceso productivo y ya no se pueden quedar ahí, entonces se van a la atmósfera, los emitimos. Esto nos ha llegado a provocar problemas verdaderamente serios, pero tremendamente serios, al extremo. Más adelante iremos a ver por ahí, pero se los platico de una buena vez.
El extremo más grande fue que de repente pusimos en peligro la cuestión de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que nos protege de los rayos cósmicos, especialmente los ultravioletas. Y de repente hay gente que habla incluso y dice el agujero del ozono. No hay tal agujero del ozono. Lo que sucede es que es un fenómeno que se presenta en donde una molécula de las plantas industriales generadas para sus procesos son productos que se conocen como clorocarbonados o cloricarbonados, y entonces estos clorocarbonados van a impactar cada molécula de ozono, y una molécula de clorocarbonado o clorofluorocarbonado va a impactar, para poderse destruir, necesita destruir más o menos 50.000 moléculas de ozono. Entonces empiezan a subir a la atmósfera todas estas moléculas de clorocarbonados y empiezan a destruir la capa del ozono. ¿Qué sucede con esto? Los americanos encontraron un término muy audaz, pero muy bueno para poder explicar este tipo de concepto. Ellos le pusieron el nombre de depletion. ¿Qué es depletion? Es adelgazamiento, angostamiento. Entonces, en estas áreas donde ha estado impactando el ozono, vamos a encontrar que la capa del ozono, que normalmente tiene 8 kilómetros, en esas áreas llega a tener hasta 3 kilómetros. Entonces no hay agujero, pero sí está adelgazada la capa del ozono, y entonces los rayos cósmicos pasan con mucha más facilidad, impactan al ser humano y están generando enormes problemas a todos los seres vivos. En Argentina empezaron a encontrar borregas que se desbarrancaban y se mataban, y cuando las empezaron a revisar encontraron que la luz ultravioleta les había enceguecido, les quitaba la vista, y entonces no veían dónde caminaban y se mataban. En el ser humano, cánceres muy violentos, y hay cánceres no tan violentos, pero los que tienen esta condición han sido muy violentos, cada vez aparecen con más frecuencia, cada vez es menos o más la vulnerabilidad nuestra hacia ese tipo de cosas, y el problema se sigue presentando continuamente, ¿sí? Entonces, bueno, estas plantas industriales están generando eso. En el agua también generan desechos y residuos que van a ser problema. Y tenemos incluso les platico, llegamos hasta el punto de la gente que se enferma y que le dan medicamentos. Generalmente nos tomamos el medicamento, pero nunca nos ponemos a pensar qué sucede cuando vamos al baño y orinamos esos medicamentos. ¿A dónde van a parar? Los estamos desechando. Hay muchos, como el diclofenaco, por ejemplo, que mata la fauna acuática. Cuando llega a los ríos, cuando llega al mar, va a matar a los animales acuáticos que se encuentran en esas áreas. Y hay así muchas sustancias, ¿no? A este tipo de contaminación, que se conoce así, se le puso el nombre de contaminación por productos farmacéuticos y de cuidado personal. No sé si hoy día se han fijado, en los supermercados ya podemos encontrar, yo hoy en la mañana fui a comprar unas toallitas desechables, unas toallitas húmedas para limpieza, y ya aparece ahí, sin parabenos. Los parabenos son productos carcinógenos que van a producir cáncer, y nos lo ponemos o nos los untamos en las axilas, en los desodorantes que nos ponemos. Y así por el estilo hay una enorme cantidad de cosas que hacemos, nos las ingerimos, las pasamos, y rompemos el sistema endocrino del humano. El sistema endocrino es el que nos permite que nuestro sistema inmunológico nos defienda de muchas enfermedades. Cuando se rompe esto, aparece una concepción que se llama disruptores endocrinos, que van a generar también problemas, ya sea de cáncer o malformaciones. Entonces hay muchos problemas que se van a presentar porque las industrias están arrojando al mar todo este tipo de cosas, al agua, a donde sea, ¿ya? Y entonces también en el suelo se quedan muchas cosas puestas ahí que después venimos y las recogemos y nos las comemos. Están los plaguicidas, los pesticidas, etc. Dentro de ellos hay específicamente, en plaguicidas específicamente hay 12 plaguicidas que son los precursores de los cánceres de mama y de los cánceres vaginales, pues los de págame, ¿cómo se llama esto? Cáncer de cervical, ¿verdad? Cáncer cérvico uterino, ¿verdad? Entonces esos los generan precisamente los pesticidas, los plaguicidas, y nunca hacemos nada por evitar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces
hay cosas que tenemos que empezar a valorar, y ustedes especialmente, que son los que se andan quedando. Yo ya casi me voy, pero bueno, ustedes no. Entonces, hagan algo por ustedes también, ¿no? El que sigue, por favor. Me acordé ahorita de una pequeña anécdota que tiene por ahí mi hijo, el mayor. Ya tiene 42 o 43 años, y el que sigue tiene 35. Entonces, en una ocasión el pequeño estaba compitiendo en la alberca para natación, y de repente él empezó, está muy chiquito, tendría como unos 5 años, 4 o 5 años, e iba delante de todos, y cuando volteó a ver y no encontró a nadie, empezó a echar agua para arriba y y luego de repente llegó mi hijo, se volteó por el otro lado y le dijo: haz algo por tu vida porque te están alcanzando. Entonces ya empezó a pegar rápido y sí, ganó el primer lugar al final de cuentas, ¿verdad? Pero de repente le dice: no, haz algo por tu vida, parte importante en eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de estos riesgos tecnológicos, vamos a encontrarnos algunas cuestiones como es la ceniza de los volcanes, también aparece por ahí, ¿verdad? El magma, que es la parte que ustedes ven que corre en la lava, ardiendo y prendida, ¿verdad? Que la desfoga prácticamente desde el centro de la Tierra, y entonces ahí nos vamos a encontrarnos una serie de condiciones bien importantes. Esto, pues lógicamente que al principio va a dañar todo donde llegue, todo donde caiga, y después va a traer beneficios, pero muchos años después va a traer beneficios al suelo por aquella condición de lo que tienen justamente la lava volcánica, las piedras volcánicas, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cambiemos la otra, por favor. Los tipos de agentes de amenaza tecnológica, ahí van a aparecer, y ahí están precisamente, por ejemplo, pueden ver ustedes, dice ahí químicos, ¿verdad? Y los productos químicos, que ya les decía yo que generan una enorme cantidad de problemáticas. De las más importantes que vamos a encontrar van a ser las que nos van a llegar al organismo a nosotros, es decir, a los que estamos sujetos a exposición. Nos podemos exponer a eso porque nos los ponen de modo, ya sea que nos los ponen en el trabajo y nosotros tenemos que trabajar con productos químicos, o simplemente nos llegan a casa, ya sea por un alimento, un pescado, por decir algo. Nos puede llegar también a través de la carne de las vacas. Yo les menciono aquí de repente, yo tuve cáncer de próstata en el 2007. Cuando me metí a investigar un poco en esta cuestión, resulta ser que para el 2010 el cáncer de próstata había aumentado 10,000% en 3 años. Entonces, ahora a los muchachos que están pues relativamente jóvenes, a los 40 años les están pidiendo que se hagan estudios de próstata para que sigan, le den seguimiento a ese tipo de salud y no encuentren daños más tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser, ya después de esta investigación que yo hago, me encuentro que hay un gen que llega en la pastura del animal, y las vacas se la comen, no la pueden desdoblar y la dejan depositada en la leche. Y todos tomamos o comemos leche, de alguna manera. Y los muchachos con más razón, de repente. Entonces hay que cuidar eso también, porque ya hablan mucho de los transgénicos, y los transgénicos dicen que no presentan problema ninguno, que al contrario, y sin embargo no es cierto. Por ahí hay un video que les recomiendo que vean, es largo, dura como 2 horas, y se llama El Mundo Según Monsanto, para que lo puedan ver. Dura 2 horas, pero es impresionante todo lo que Monsanto hace. Monsanto es el dueño prácticamente del 80% de las patentes que existen en la cuestión agrícola. El producto de lujo de ellos se llama Roundup, que se lo ponen al frijol del soya, o a las plantas de la soya, y entonces evitan que se les acerque lo que sea. La soya crece sin problema ninguno, ¿eh? Pero se queda con todas esas cuestiones genéticas ahí, y entonces nos llegan después a nosotros, y nuestro problema son bien graves. Todos los problemas son graves en ese sentido, ¿no? Entonces también hay que cuidar mucho ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los agentes químicos, los agentes físicos, que ya les decía yo, los agentes biológicos, son verdaderamente la problemática de los ecotecnológicos o de las ecotecnologías. Presentan cosas muy bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que hoy día ya solamente existen 1,500
millones de seres humanos que no tienen agua potable. No es cierto eso, ¿no? No es cierto, porque ya prácticamente el agua potable ni existe. Entonces aquí vamos a ver de repente ahorita, si me cambias a otro por favor. Tenemos por ejemplo ahí las cuestiones de los agentes que amenazan tecnológicamente en cuanto están en la parte misma del oxígeno. El oxígeno de repente, igual que nos sirve, igual también nos crea problemas. Yo no sé si ustedes han usado alguna vez, o sus mamás, el agua oxigenada. El agua oxigenada es un producto excelente, yo lo recomiendo, pero el que está en el supermercado y que nosotros usamos, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene agua oxigenada que no está bajo los mismos términos de esta que les menciono. Esta agua oxigenada es nada más hidróxido de oxígeno en el 0.6%. Y si ustedes probaran o tocaran, ya dejen ustedes que metan el dedo nada más, en un agua oxigenada, en un peróxido de hidrógeno, que tenga el 35%, les desbarata la mano. Se las desbarata y automáticamente les hace garras la mano. Entonces hay que tener cuidado de repente con este tipo de cosas, ¿no? Y de repente decimos, no, pues no hace nada. Con el que se destiñen el pelo y también es un peróxido de hidrógeno, en volúmenes diferentes. Entonces, de repente hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Y así tenemos también los gases y tenemos toda una serie de cosas que a veces los encontramos en las bodegas, en los laboratorios, en lugares, almacenamientos, que son propios para eso, y de repente si se vigilan, se controlan este tipo de cosas, no pasa nada. Pero de repente sucede que hay algo que rompe ese control y entonces se echa a perder todo lo que de momento se está cuidando, ¿no? Por ejemplo, las mineras ustedes saben que extraen toda una preciosura de metales y una preciosura de mezclas y todo de la tierra. A veces las extraen perforando la tierra y sacándola desde el fondo. Últimamente ha cobrado mucha moda la cuestión de los jales mineros, es decir, lo que antes los mineros sacaban y por falta de concentración en sus materiales, los dejaban ahí a un lado porque no les era rentable extraer esta cuestión. Por ejemplo, el oro en aquella época, para que fuera rentable, necesitabas sacar de 1 tonelada de concentrado de ese material, sacaban apenas 8 gramos de oro. Si no tenía 8 gramos de oro la ley, si tenía 7 o 6, lo dejaban ahí a un lado porque no les resultaba extraerlo. Y así se juntó mucho sobre el suelo. Y ese, al lavarse, al llover y lavarlo, pues volvía y penetraba en el suelo, llegaba a las milpas, a los lugares, y entonces empezábamos a obtener materiales minerales que nos llevaban al organismo que no eran sanos. Hoy día los canadienses, hasta con 2 gramos de oro por tonelada, les resulta excelente la mina que está a flor de suelo, a flor de piel, y no necesitan escarbar. Y han obtenido cantidades enormes. Chihuahua es un estado que les ha dado a los canadienses millones y millones y millones de dólares por la extracción, que es algo que yo no entiendo. ¿Por qué si es de México y por qué si los mexicanos estamos aquí no nos dan a nosotros la oportunidad de explotar ese tipo de cosas? Y se los dan a los canadienses, se los dan a los americanos y a todo ese tipo de gentes, pero bueno, o sea, harina de otro costal, ¿verdad? Pero bueno, se los comento para que sepan. Entonces, las extracciones, la forma de obtener ese oro, lo hacen con un producto que es un verdadero veneno, ¿verdad? Y bueno, lo manejan bajo condiciones muy especiales. Si ese veneno se llega a tener una solución ácida, inmediatamente genera el veneno y mata. Si ese producto se maneja en una condición alcalina, siempre, nunca vamos a tener problema. Hay gente que a veces no lo sabe y lo hace sin saber, y bueno, suceden los accidentes, suceden las broncas y se muere la gente con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Otra cuestiones también de factores son los físicos que decíamos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos condiciones que a veces no le hacemos ni mucho caso, especialmente al ruido.
¿verdad? Nosotros no tenemos ni idea de cómo se encuentra el ruido en muchos de los casos. Hay gente que sí, hay gente que conoce, ¿verdad? Pero fíjense, la forma de medir el ruido se hace a través de una condición porque presentaba como 800 ceros, una medición. Entonces lo extrapolaron, lo convierten en una numeración logarítmica y entonces aparecen los decibeles, ¿verdad? Y entonces de repente tenemos 40, 50, 60, 80, 100, etcétera, decibeles. Lo que no nos dicen es que cuando nosotros tenemos 3 decibeles más de lo que marca la normatividad en México dice que no se puede tener más allá de 80 decibeles, ¿verdad? Y si nosotros tenemos 83 en ese lugar, nadie nos dice que 83 es el doble de 80. Y si fueran 86, sería el doble de 83. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes el broncón que tenemos y que nadie nos platica. Y entonces, nosotros tenemos la capacidad de ponernos ahora nuestros auriculares y nos ponemos a oír música y a veces levantamos la música hasta 120 decibeles en lugar de 80. Imagínense cuántas veces 4 más 4 más 4 más 4 más 4 veces, de 80 a 120 en 40 decibeles. Hay 10 veces 4, o sea, por 4, por 4, por 4, por 4, por 4, por 4, hasta 10 veces. Eso es lo que les llega al oído humano. ¿Y qué sucede? Pues de repente no sentimos, no sabemos, porque el oído humano tiene la posibilidad de repente, cuando ya está harto de ese sonido, se ensordece. Pero nosotros no nos damos cuenta, hasta que no nos hacen un estudio audiométrico, entonces nos damos cuenta de que estamos perdiendo el oído y tenemos una hipoacusia. Pero mientras le ponemos con ganas a todo el sonido hasta que reviente, ¿no? Entonces también cosas que tenemos que cuidar. Están las temperaturas extremas, altas y bajas, ya sea por frío o calor, y esto también está regulado. La ley en México y en el mundo entero regula estas condiciones de temperatura, ya sea altas o sea bajas. A veces gentes que trabajan en cuartos fríos, como gentes que trabajan en las fundiciones. En las fundiciones las temperaturas son elevadísimas y en los cuartos fríos las temperaturas son extremadamente bajas. También hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas, porque hoy día ya incluso nos hemos ido enterando poco a poco de los famosos golpes de calor y los golpes de frío. Matan a la gente, pero no nos damos cuenta y muchos de nosotros ni siquiera queremos darnos cuenta. Hay veces que sí estamos a la vista de cosas y no queremos darnos cuenta. Entonces, pues también hay que aprender un poquito de eso, ¿verdad? Y luego tenemos ahí algunas cuestiones sobre lo que es la exposición a algún tipo de sustancias o algún tipo de acciones, como son, por ejemplo, todas las radiaciones en donde están los cancerígenos, están las radiaciones que luego queman a la gente, la desbaratan prácticamente, ¿verdad? Y entonces decimos ahí que nosotros de repente tenemos la particularidad de recibir, y el ser humano soporta muchas cosas, pero llega un momento en que de repente nuestro sistema inmunológico está a la baja, nos soporta un estrés tremendo y de repente comemos mal, pues entonces ahí aparecen muchas cosas que de momento no le damos mucha importancia. Entonces son factores también, ¿verdad? Hay factores que con la tecnología tan nueva que tenemos hoy día, en donde están computadoras, están pantallas de televisión, etcétera, todo tipo de cosas, nos empiezan a suceder situaciones. Especialmente hay mucha gente que ha ido creciendo en la adicción, por ejemplo, al internet. Son adictos al internet. Y dentro de esas adicciones van a aparecer enfermedades también graves que se van a tener porque son conceptos que nos están llegando y nos están empezando a golpear. Miren, ahí hay agentes también de amenaza tecnológica, ¿verdad? En donde vamos a encontrarnos con cuestiones como les decía yo, de repente hay cosas biológicas, los hospitales manejan muchas cosas y dentro de esas cosas de repente yo me llegué a encontrar, platicando ahora de que las cosas que hacemos, me llegué a encontrar de repente algunos, me permiten, voy a sentarme tantito porque estoy operado en una rodilla y ando un poco incómodo. Entonces, perdón, les decía, en los hospitales me tocó en alguna ocasión estar en este hospital que hoy se conoce como el Hospital Los Ángeles, haciendo algunas verificaciones sobre este tipo de cuestiones y nos encontramos que productos que son
de emisión radiactivos, ¿verdad? Como todo lo que termina con, ¿cómo dicen por ahí? Las copías, ¿verdad? Todo lo que son copías, que no son copias de tomadas, sino son las colposcopías y tomografías y todo ese tipo de cosas, se manejan con reactivos radioactivos. Entonces, cuando ya se van a desechar en los botes o en los galones de leche, los llenan y los meten debajo del mismo aparato, ahí los tienen para cuando vengan a recogerlos, ¿no? Ya están radiando, pero no pasa nada. Entonces, de ese tamaño hay cosas, ¿verdad? En otro hospital, que ahora es el Cristo Muguerza, me tocó ver en la sala de cirugía, en los quirófanos, palomas viendo operar, ¿verdad? En las cornisas ya de adentro de los quirófanos, 6, 8, 10 palomas viendo qué están haciendo los médicos ahí. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de bichos, virus y bacterias que puede tener una sala de cirugía. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Hay muchos problemas por ahí así. Entonces ahí también les menciono algunas cantidades de lugares que tenemos que verificar y tenemos que sondear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, centros de radiodiagnóstico, ya ven que ahora también hacen radiodiagnóstico de mamografías, hacen algunos radiodiagnósticos también de cuestiones de potencial cáncer en las mamas, en el útero de las mujeres, la próstata de los hombres, etcétera. Todo este tipo de cosas nos va a generar problemas y esos son riesgos, es una enorme cantidad de riesgos. Y estamos sujetos a riesgos cada vez mayores. Las concentraciones que les ponemos a todos los materiales cada vez son más fuertes, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo que hace la tecnología en ese sentido, ¿sí? Si quiere la otra, por favor. Bueno, ahí está el riesgo geológico. Ese riesgo pues es un riesgo generalmente, no quiere decir que siempre, pero generalmente ese riesgo lo corremos por cuenta propia. El planeta mismo se encarga de tener sus modificaciones, sus cambios y nos da pues esos movimientos, ya sea movimientos a veces telúricos, a veces las mismas capas tectónicas que están en el fondo del mar. Tiene una serie de condiciones y características, los tornados, por ejemplo, los huracanes, que obedecen a condiciones muy importantes. Ustedes han oído hablar de lo que es el Niño y la Niña, que son las corrientes de mar que se mueven alrededor de unos del Atlántico y otros del Pacífico, ¿verdad? Y que eso nos acarrea una serie de condiciones, a veces nos producen daño. ¿Qué es lo que hacen estas corrientes? Se supone que hacen una regulación de la temperatura del mar y que esa temperatura del mar también va a regular las condiciones atmosféricas y bueno, hasta ahorita estaba todo más o menos bajo control hasta hace algunos años, en que de repente ya el hombre empezó a meter la cuchara en esto, empezaron a cambiar las cosas, empezó a llenarse de dióxido de carbono toda la atmósfera y entonces empezó a subir la temperatura. ¿Y qué sucede hoy día? Algo que no nos había pasado, por lo menos yo nunca lo había visto. En México empezaron a aparecer huracanes cada vez más profundos, cada vez más fuertes, hasta que llegaron ya a los daños que tenemos de unos 5 o 7 años atrás para acá. Y se van a poner peor, esperen lo peor, porque sigue subiendo la temperatura. La Antártida acaba de notificar que en su área han muerto alrededor de 1.500.000 pingüinos por la temperatura. Ha subido tanto la temperatura que los pingüinos empiezan a morir, empiezan a fallecer. Entonces, ese tipo de cosas son catástrofes que están empezando a suceder y que vamos a empezar a ver cada vez más y más y más, ante otra serie de condiciones, ¿verdad? Y ahí pues les muestro un poquito la cuestión de lo que son las erupciones volcánicas. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo tendría a lo mejor 15, 16 años, hubo erupción de un volcán impresionante, fue verdaderamente impresionante, que estaba en Java, en Borneo, ¿verdad? Y entonces en ese lugar hizo erupción de este volcán de Java y entonces la superficie del volcán empezó a arrojar todo este tipo de lava y a veces las aventaba tan fuerte, tan alto que empezaron a caer en el mar. La temperatura del mar cambió en el primer kilómetro de playa que había en esa temperatura, subieron 7 grados la temperatura en el mar, todo el mar, toda la playa por decirlo de alguna manera.
Y ahora, pues ahora ya se pueden imaginar todo lo que puede estar sucediendo con esto, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó con Japón, con la planta nuclear, que también tuvo una ola de barbaridades? Y luego los tsunamis en el 2004 en Indonesia. En ese día murieron 250,000 personas, porque se hizo un circo tremendo. Y esto me lleva un poco también a platicarles sobre un lugar que existe en la India que se llama Bhopal. Bhopal en los años 80 tenía una población de 800,000 habitantes, ya en esa época, en los años 80. Y hasta allá llegó a ponerse una planta de industria química que hacía o iba a hacer productos hidrosulfano, se llamaba el producto, y era un pesticida, un plaguicida, ¿verdad? Y entonces, de repente, un día empezaron a tener un problema en la madrugada, se desequilibró el proceso, entonces empezó a arrojar enormes toneladas de un producto que es un veneno tremendo y que tiene la característica de que pesa 1.5 veces que lo que pesa el aire, por lo tanto es más pesado, y como es más pesado, pues se fue al piso. Y entonces por el piso esa emisión empezó a caminar y se metió al pueblo. Y al otro día amanecieron en su cama muertos 25,000 personas. No se dieron cuenta ni qué pasó, pero se murieron 25,000 personas. Y 450,000 más empezaron a presentar daños a lo largo de los siguientes 2 o 3 años. Entonces acabaron casi con la mitad de la población por un desorden de un proceso químico. Entonces, todo ese tipo de cosas que dice uno, no se vale, que digo, a mí la verdad esto que pasó, por ejemplo, incluso con el sismo, que no es por culpa nuestra, ¿verdad? Pero bueno, la naturaleza y la debilidad del hombre de construir donde no se debe, las casas que construyeron, desbarataron casas enormes, ¿no? Entonces, yo digo, morir así como que no se vale, ¿verdad? Como que de repente lo aplastan en una casa sin que se dé uno cuenta qué pasó y ya se murió. Y sáquenlo de ahí, métanlo y llévenlo a donde sea. Y luego a las familias ahí les dan 15,000 pesos para que construyan una nueva casa, que no creo que les haya costado 15,000 pesos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. Entonces cosas de ese tipo suceden, ¿verdad? Entonces ahí están todo lo que podemos encontrar, donde están los sismos, los terremotos, los maremotos, los tornados, los huracanes, ¿verdad? También vamos a encontrar toda una serie de sustancias, de cuestiones que pasan con los problemas de la naturaleza. Y la naturaleza está respondiendo ahora también a tantas cosas que le estamos haciendo, ya se cansó. Y entonces ese es uno de los cuidados que debemos de tener. La naturaleza se cansa de nosotros y con un plumón nos borra y a otra cosa, y que venga. La naturaleza ha estado más de 25,000 veces más que nosotros aquí, y nosotros en cualquier nada le queremos dominar y le queremos manejar y hacerla como se nos dé gana, y no se vale, ¿verdad? La siguiente, por favor. El riesgo laboral. Este es otro gran problema también, ¿verdad? En los trabajos, pues metemos muchas sustancias químicas que todos estamos también sujetos a su exposición, y especialmente las mujeres embarazadas. Hay muchas mujeres embarazadas que aparte no saben que deben de preguntar a su médico, deben preguntarle a la gente cuando están embarazadas si tiene que ver alguna sustancia que esté trabajando ellos con esa sustancia, si les puede afectar la criatura, el hijo, el feto, el producto, como le quieran llamar, ¿verdad? Resulta ser que hay sustancias que se llaman o se conocen como teratogénicas. ¿Por qué? Porque hacen cambios en los hijos. Y muchas de las veces esos cambios se dan en la primera generación, pero hay otros productos que pueden llegarse hasta la tercera generación. La nieta de aquella embarazada va a tener problemas también. Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí con ese tipo de cosas. Entonces, en el riesgo laboral vamos a encontrar riesgo de accidente, riesgos químicos, riesgos patológicos, ¿verdad? Los riesgos sanitarios y otro tipo de riesgos también que existen por ahí, ¿no? Entonces, por eso en la legislación mexicana se tienen registrados estos productos así como biológico infecciosos, ¿verdad? RPBI, residuos peligrosos biológico infecciosos. Eso también está regulado en la ley. Lo que sucede es que hoy día no veníamos con esa intención de ponernos a hablar de normatividad y legislación y todo eso, sino un nivel de información, de concientización
sobre estos puntos importantes que se están moviendo en nuestro entorno generalmente, ¿no? La que sigue, por favor. El riesgo biológico, ahí está, miren, una infección viral, epidemias, materiales biológicos infecciosos, agentes que son importantes y que van a generar problemas en nosotros mismos. El mismo VIH, las chikungunyas y todo ese tipo de cosas que se han venido descubriendo, y que cada vez nuestro sistema inmunológico está más vulnerable, y entonces con más facilidad se puede generar una enfermedad de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Bueno, porque no nos han preparado para que en un momento determinado tengamos cuidado con este tipo de cosas. Entonces también el que sigue. Nos vamos a encontrar con lo que en todos los términos generales podemos llamarle planes de prevención de accidentes, de todo tipo, ¿verdad? Desde los accidentes que tenemos en la casa, porque acuérdense que en la casa tenemos muchas cosas. Yo les platicaba ahorita de los grandes problemas que nos están dando los productos farmacéuticos y los de cuidado personal, ¿verdad? En Estados Unidos se encontró que las gentes salen de su casa y se van a trabajar, y claro, se llevan a los hijos y los dejan en las escuelas. En Estados Unidos las escuelas duran hasta las 5 o 6 de la tarde, entonces normalmente los papás van y recogen a sus hijos pasadas las 6 de la tarde, y ya llegan a su casa después de haber salido de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, llegan a su casa alrededor de las 6, 7 de la tarde. Entre las 5 y las 7 de la mañana el movimiento de agua que se da en una casa es tremendo, porque se bañan todos, hacen todo un bola de líos y lavan trastes y hacen un circo, y luego se van, cierran la casa y se van. Y desde el punto y hora que se van, no vuelve a moverse una gota de agua en todos los vecindarios que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que todo lo que tiramos a las cloacas de los drenajes, de los desagües nuestros, se van juntando en las diferentes áreas de tuberías que tenemos, y se van juntando hasta que finalmente, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos va a dar a una planta de tratamiento. Y entonces en esa planta de tratamiento se mezclan con otros y con otros. Se descubrió, al principio se decía que cuando se mezclaban esos productos se hacía hasta una segunda o una tercera reacción química. Entonces decían reacciones secundarias y reacciones terciarias. Hoy se sabe que son reacciones a la N, y que de estos productos pueden generarse alrededor de 100,000 diferentes productos que no conocemos, y que cuando ya reaccionaron, como las tuberías están vacías, regresan los gases a las casas y se meten a las casas. Y me van a perdonar, pero de repente he oído gente que dice, cuando abren la casa, que llegan así en la tarde, en la noche, algo que llegan, esta casa huele a pedo, ¿verdad? Y huele a caño, huele a drenaje, entonces son condiciones así que de repente cambiaron. ¿Qué sucedió? Todas las gentes empezaron a contraer una serie de infecciones de pulmones, de intestino, más respiratorias que otra cosa, pero también en el intestino nos llegaban a enfermar este tipo de cosas. Estos son riesgos biológicos que estamos corriendo por el simple hecho de estar habitando una casa y estar usando productos que vamos a comprar al supermercado y que se van a mezclar unos con otros. Les decía yo que al principio lo llamaron una contaminación silenciosa. Hoy día, ya conociendo todos estos efectos, se conoce como una contaminación por productos farmacéuticos y de cuidado personal. Sabemos que el teñirse el pelo a lo largo de 25, 30 o 40 años nos puede llegar a dar cáncer, porque los productos que usamos, algunos son cancerígenos. Dentro de ellos están los parabenos que les decía yo, o los desodorantes que usamos para ponernos en las axilas, ¿verdad? O algunas lociones y perfumes. ¿Ustedes saben cuántos productos químicos tiene un perfume que ustedes compran? ¿Cómo cuántos les gusta que tengan? Una combinación de cuántos productos creen. 20, 500, para que no tengan tanto estar pensando. 500 productos químicos para poder hacer un perfume, ¿ya? Y luego decimos que son productos de origen natural, ¿ya? En fin. El día que puedan también consúltense en las páginas de internet o pidan así en el internet, pónganle, ¿verdad?, los 33 productos más contaminantes del aire.
Y ahí les van a decir todos los productos que van a parar al aire, a la atmósfera, y que son altamente contaminantes para el ser humano. Y así por el estilo también podemos encontrar, decía, en el agua, en el suelo, donde sea, ¿verdad? Y tenemos todo el planeta congestionado, todo el planeta contaminado. De repente decimos que el agua es muy pura porque la compramos embotellada. Ustedes no saben cómo hacen el agua embotellada. Hay veces, hay lugares en donde, y aquí de la Facultad de Química nosotros llegamos a probar algunos casos de plantas que están embotellando el agua, que lo único que hacen es que enjuagan el bote que van a llenar y la abren de la llave, la llenan y luego la tapan y la cierran. Y se la venden a 8 pesos el litro, ¿verdad? Y ellos pagan 8 pesos por metro cúbico. ¿Verdad? Por cada 1000 litros pagan 8 pesos y a cada uno de nosotros nos cobran 8 pesos por un litro. Entonces ellos se ganan 7000 y pico de pesos por metro cúbico que envasan. ¿Y qué envasaron? Lo mismo que tienen en su casa. Entonces, ese es un grave problema que también el ser humano está ocasionando. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, sucede que necesitamos tener nuestro depósito de agua alcalina, porque el agua alcalina es la que nos purifica a nosotros finalmente. Se ha descubierto que el cáncer se genera más en organismos que son ácidos. Los organismos que están alcalinos eliminan la posibilidad de cáncer. Entonces, hay muchas cosas que se pudieron platicar, ¿verdad? No tenemos tanto tiempo, la verdad es que se nos movió el piso con este tipo de cosas y sobre la marcha de repente tenemos que cambiarle y movernos en esto porque esos son los puntos de contingencia, ¿verdad? Se nos hace contingencia y resolvemos la contingencia de alguna manera. Lo importante es que ustedes pueden ir viendo parte de este tipo de cosas y van a encontrar ahí las situaciones que en un momento dado también ya las comentamos aquí, ¿no? Entonces hablábamos pues del plan de prevención. Los planes de prevención son planes que generalmente también van a ser los humanos y que están sujetos a fallas, pero si los humanos se preparan, están capacitados y en lugar de uno lo hacen 2 o 3 o 4 o 10 gentes especialistas en esto, pueden desarrollar planes de prevención de accidentes de cualquier tipo y de cualquier especie, ¿verdad? Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Y nos vamos a acompañar siempre en los planes de prevención, siempre nos vamos a acompañar de gente, primero que es muy especialista en esto, y luego van a tomarse decisiones de medidas preventivas. Acuérdense que en este tipo de condiciones lo más importante es prevenir. Es mejor prevenir que después andar arreglando lo que no previmos. Por eso dicen prevenir, y ustedes por ahí van a ver pues en la televisión en alguna parte dice Preven-Ins. El Seguro Social ya trae un término ahí que le llama Preven-Ins, y entonces tiene planes de prevención de cosas, de prevención de la obesidad, de prevención de la diabetes, de prevención del cáncer, de detección del cáncer temprano, etcétera, todo tipo de cosas. Entonces estos planes se van a elaborar de acuerdo a donde se quiere y a quién se quiere proteger. ¿A quién queremos proteger? Pues que a la población femenina. Bueno, entonces vamos a hacer un plan específico para el cáncer cervicuterino, y para otro para el cáncer de mama, y para otro para... Y entonces, para el hombre, no, pues vamos a hacer así. ¿Para dónde lo queremos? Para gente proletaria, bueno, para tal zona. Y empezamos a armar lo que nos pueda entender la gente y cómo debemos de ir programando todo lo que se necesita hacer, pero eso no es todo. La parte mejor es que después de que ya lo tiene uno, hay que implementarlo y después darle seguimiento y después empezar a valorar qué sucedió con lo que hicimos. ¿Nos sirvió? ¿Nos funcionó? ¿No nos funcionó? Hay que cambiarle, hay que voltearlo, hay que quitarlo, eliminarlo y hacer otra cosa. En fin, todo este tipo de cosas nos llevan a eso, a evitar todos los riesgos por accidentes que pudieran haber en ese sentido. ¿Y quiénes son los que tienen que responder ese tipo de cosas? Pues ustedes o nosotros, quiero decir, ¿no? Pero en este caso, bueno, me refiero a ustedes. Podemos hacer encuestas, podemos empezar a buscar la manera de quitarnos una serie de problemas de los cuales, pues finalmente, aunque no somos nosotros los responsables, venimos arrastrando lo que se ha estado haciendo a lo largo de 20 o 30, 40 años atrás. Y que luego no le podemos echar la culpa tampoco a todos, porque nosotros fuimos la generación nuestra, ¿verdad? Yo tengo ahorita pues prácticamente 70 años, ¿verdad? Entonces
de 30 años para acá o 40 años para atrás, ¿no? Nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que era medio ambiente para empezar. El medio ambiente se empezó a manejar en los Estados Unidos apenas en el año de 1970. Así que del 70 para atrás, ni idea de qué era el medio ambiente, ni qué era el entorno, ni qué era nada. No teníamos ni idea de nada. Y hacíamos todo con la mayor naturalidad. Pero, si se fijan, por ejemplo, la época de aquella gente, en esa época, la gente envolvía las cosas que nos íbamos a llevar del mercado o de la tiendita, donde fuera, en cucuruchos de papel. ¿Y qué sucedía con eso? Pues los vaciábamos y lo que pasara, el papel se destruye hasta por la condición del medio ambiente, del agua, ¿verdad? No había botellas de plástico para poner la leche, las hacíamos en unas botellas de vidrio. O en otro caso, de repente, las envasábamos en aluminio. Había muchas cosas que de repente, por ahí hay hasta una anécdota de un empleado de un supermercado que regaña a la señora porque no llevó una bolsa para poner las cosas ahí, ¿no? Y entonces la maltrató y le dijo que no sabía nada del medio ambiente. Dijo, tiene razón, es que nosotros no usábamos eso, nosotros usábamos el papel, nosotros usábamos... Y el que salió regañado fue él, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante no perderlas de vista, que al final de cuentas no podemos echarnos la culpa a nadie. Todos tenemos la culpa, vivimos en este planeta, solo tenemos uno. Entonces no podemos hacer más que o lo cuidamos o lo cuidamos. Y les digo, yo ya me ando yendo, entonces la bronca les queda a ustedes, ¿verdad? Y yo, claro, mientras esté, pues trato de ayudar y de servir en lo posible para todo este tipo de cosas. Pero, pues de todas maneras, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Decíamos hace un ratito que íbamos a poner por ahí un video de que lo van a ver o ya lo vieron, o véanlo si quieren, búsquenlo. Se llama La niña que cayó a la ONU por 5 minutos. Es una niña que a los 10 años ya tenía una organización no gubernamental medioambientalista y fue y le pegó una maltratada a los gentes importantes del mundo de la ONU en una reunión que tuvieron en Brasil y les dijo horrores sin decirles mayor cosa, así, muy medito, muy puesto, los puso como lazo de cochino, como vulgarmente decimos, ¿no? Y le dice la gente, a nosotros nos enseñaron de niños a compartir y a cuidar y a ayudarnos y todo. Y sin embargo yo veo que los ricos jamás comparten lo suyo con los pobres, nunca lo comparten. Entonces yo estuve ahí con un niño de una favela y me dijo, yo como quisiera ser rico para poder ayudar a mis compañeros que viven en la calle, para poder ponerles casa, un hogar y poderles darle cariño y darles amor. Dice, y eso nos enseñan, pero ustedes no lo practican. Yo no tengo soluciones, pero ustedes tampoco, y ustedes son los que mandan el planeta. ¿Y porque ustedes no tienen soluciones? Si nosotros andamos buscando que nos cuiden nuestro futuro, que es lo que ella alega. Quiero que me cuiden el futuro, es mi futuro, y ustedes lo están echando a perder. Entonces, búsquenlo, ahí en YouTube está, se llama así La niña que cayó 5 minutos a la ONU. Y les van a encontrar cosas que les están enseñando ya esos niños chiquitos a todos ustedes. Aprendan también algo, ¿no? No sean tan necios. Ábranse poquito y cuiden donde viven, donde están. Traten de ser menos hostiles al planeta. Traten de ser más amigables en un momento determinado. Ponemos la otra, por favor. Bueno, ahí están las actividades preventivas. Ya enfocando un poquito más esta cuestión en algunos de los enunciaditos que vienen en los cuadritos, van a encontrar cosas también interesantes en ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo necesario se va a establecer todo lo que refiere a las medidas que en un momento determinado se necesiten y se van a organizar en el trabajo, de modo que se pueda reducir el número de personas que queden expuestas, ¿verdad? Y luego también vamos a tratar de que de alguna manera se vayan haciendo modificaciones. Por ejemplo, hay empresas que desde siempre compran y ponen en la producción o en el proceso de producción sustancias químicas que se tienen que utilizar ahí, pero jamás nadie hay que les diga, o ni ellos mismos siquiera, de averiguar y decir, bueno, y esta sustancia que es peligrosa, no la podemos sustituir por otra. Traigan un especialista para que nos diga que podamos sustituir aquí por esta. Nosotros
Yo lo hacía en esto que les decíamos hace ratito, que mencionábamos, de la empresa que tenemos, en donde de repente hacemos recuperación de piezas o recuperación de partes de proceso, y también hacemos lo que se refiere al estudio e investigación de qué puede sustituir a una sustancia química que se esté usando y que resulte ser peligrosa. Podemos hacer algunas veces productos que son inocuos, que no tienen ningún problema, y a veces no, a veces tenemos que hacerlos menos peligrosos que los que tienen en uso. Pero cuando se pueden hacer productos que se conocen incluso como 100% ambientales o medioambientales, amigables al ambiente, entonces los hacemos, y tenemos muchos productos que son 100% amigables al ambiente. ¿Cómo es que se mide este tipo de cosas? Existen algunos procesos que nos permiten medir bajo qué características este producto puede ser amigable al ambiente. La principal medida que en términos generales se emplea para esto es checar que un producto, cuando se desecha, va a vivir en el medio ambiente solamente 21 o 28 días máximo, y se va a transformar en algo diferente. Si no da esa condición, el producto no se puede considerar como amigable al ambiente. Entonces, hay otros muchos métodos, muchísimos, que se pueden platicar y se pueden ver, pero el más sencillo que les platico así rápido es eso, ¿no? Para que ustedes también sepan que existen muchas cosas todavía como posibilidades, ¿verdad? Y luego, la búsqueda de este tipo de condiciones en que vamos a tomar medidas de acción en ese sentido es ver que llegue a la mayor parte de la población, no nada más a los puros trabajadores, sino que los trabajadores, cuando lleguen a su casa, puedan llegar y poder conseguir que su medio ambiente de carácter interno, de personal, familiar, se encuentre libre de todo este tipo de cosas, y no que lleguemos con todo el tilichero ahí para que se enfermen los demás, ¿verdad? Entonces es la idea. La otra, por no sé ni qué tiempo traemos, ¿cómo andamos? ¿Sí vamos bien? Sí, ok. Entonces, pues bueno, las partes importantes sobre esto es que en estas actividades preventivas siempre tenemos que estar buscando la manera de verificar y de valorar. Vamos a evaluar cosas, vamos a verificar que eso se siga dando, vamos a buscar la manera de que lo que encontramos que es nefasto, que no está bien, que no es correcto, darle un cambio, buscar la manera. Si nosotros no lo tenemos, hay gente que lo puede hacer, entonces hay que buscar especialistas. ¿Nos va a costar dinero? Sí, nos va a costar dinero, pero nos va a costar más que después curarnos enfermedades que no teníamos por qué haber tenido. Especialmente eso es lo que a mí en un determinado momento me apura más. Por ejemplo, yo la verdad es que digo, yo qué necesidad había tenido de haberme enfermado de cáncer por haber tomado leche. Pero bueno, a mí ya me pasó. Bendito sea mi Dios que me pudo quitar ese problema, y ahora pues estoy bien. Claro, ahora ya no tomo leche, ahora los lácteos muy poco, procuro lo menos posible, ¿verdad? Me dice, pero si ya, pues sí, pero de todas maneras, ¿para qué le ando buscando más ruidos al cuento? ¿No? Entonces mejor me vale en orden, ¿verdad? Y reconocer que esas cosas se pueden llegar a evitar de alguna manera. Que tengo muchas ganas de que esto, voy y me lo como un día, pero no diario, ni todos los días. Entonces, pues un día me quito el antojo y se acabó. Un día se me antoja una quesadilla, me como esa quesadilla y se acabó. Un día me quiero comer un tramandón de carne, me lo como y se acabó, pero no mañana ni pasado, o sea, nomás ahí. Entonces, todo se puede hacer, pero siempre también cuidando que primero el entorno lo tengamos saneado, para que lo que nos llegue del entorno tampoco nos dañe a nosotros, ¿no? Si nos está dañando, pues quítenselo, hacia un lado, y cuando tengan ganas, bueno, una pellizcadita no pasa nada, ¿no? Pero si es diario, al final de cuentas vamos a tener el problema más tarde que más temprano, ¿verdad? Pero finalmente ahí va a estar apareciéndose. Entonces, bueno, estas cosas nos van a permitir también tener, de acuerdo al caso, medidas que tengamos que tomar bajo cualquier tipo de agente de peligro a los que nos estamos refiriendo. ¿El que sigue? Aquí también, miren, en estamos hablando de aplicar esas medidas, y luego después tratar de que nuestras condiciones de origen, de comida, de todo, vengan lo más puro posible. Ahí nos vamos a venir encontrando, ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, de lo que son justamente estos transgénicos,
y cómo el mundo entero ha cambiado alrededor de los transgénicos. Los transgénicos son genes que se introducen en una especie determinada, la están agreden a esa especie con ese gen para modificarles sus conductas, para modificarles sus procederes a las especies a las que nosotros después nos vamos a aprovechar. Entonces, luego lleva o mueve a la risa de repente. Por ejemplo, los canadienses de repente un buen día propalan que acaban de encontrar o que acaban de crear un cerdo que tiene carne como de pollo. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que le pusieron un gen de espinaca y modificaron no sé qué tantas cosas y finalmente el cerdo tiene dos condiciones especiales ahora. Es de carne blanca, ya no tiene la grasa del cerdo, ya tiene una carne mucho menos grasosa, ¿verdad? Es más fácil digerirlo. Y luego por otro lado, cuando el cerdo come o mastica el bolo alimenticio que va a tener el cerdo, empieza a salivar y a secretar una espuma con este gen de espinaca, y entonces esa espuma hace que el bolo alimenticio sea digerido. Normalmente el cerdo común y corriente, lo que le damos a comer, solamente aprovecha el 40%, el otro 60% lo bota igual que como se lo comió, y aprovecha solo el 40%. Ahora, con esta modificación, con este cambio, se aprovecha el 90% y solamente retira o excreta el 10%. ¿Qué sucede? Una ganancia enorme de los agricultores canadienses. Y luego de repente se encontraron con que la cerdaza, que antes no servía para utilizarla en el campo, para la cuestión de ayudar a la productividad en ese sentido, se convirtió también la cerdaza en un producto que se puede usar como la composta y como todo lo que se fabrica, ¿verdad? Entonces hay cosas así. En Australia crearon una borrega a la cual ya no le trasquilan la lana, sino que ahora la desvisten, nomás le quitan todo el cuero con todo, ¿verdad? Le dan un jaloncito así, se traen todo y la dejan. Yo no sé qué puedan pensar una borrega, pero la dejan ni siquiera en paños menores, la dejan en puros cueros, bien desnuda, y vuelve a crear otra vez su pellejo, su piel y su lana, ¿verdad? Y entonces así por el estilo empiezan a haber cosas tremendas, ¿no? Y aquí en Chihuahua tenemos nosotros en la parte de la sierra una granja que crea un pez que lo mezclan con un gen de salmón y entonces hacen una trucha asalmonada, ¿verdad? Es una trucha que, si ustedes la ven, la piel de la carne, perdón, de la trucha es color de rosa, igual que la carne del salmón, y tiene cierto sabor a salmón, ¿verdad? Entonces, bueno, hacen barbaridades, con todo hacen barbaridades, y la bronca es que después los que la pagamos somos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que cuidar y hay que preguntar y saber. Entonces por eso vamos llegando un poquito a eso. Si quieren la otra, por favor. Bueno, ahí tenemos también información que en un momento determinado nos va a permitir valorar si tenemos que cambiar o hacer o crear de nueva cuenta algún tipo de actividad que nos permita prevenir todos estos riesgos, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, nosotros vamos a impartir formación a nuestros propios trabajadores, a nuestra propia gente, y le vamos a dar seguimiento a esa formación para ver si están aplicando lo que aprenden y si lo están haciendo, y luego también, una vez que se han formado, estar repitiendo esa capacitación, esa formación, 1 o 2 o 3 o 4 veces al año. Muchas empresas de repente creen que capacitan perfectamente a sus obreros y a sus gentes porque les dieron un curso y luego otro, y luego otro, y al final del año les dieron 8 cursos diferentes, pero nunca les volvieron a repetir el que les dieron primero. Entonces, si les preguntan qué les enseñaron la primera vez, no se van a volver a acordar nunca. Ese es lo grave en la parte laboral, que si ya dimos un curso, hay que darlo dentro de mes y medio, dentro de 2 meses más otra vez, y volver a valorarlo y empezar a preguntar a la gente qué ha hecho con lo que aprendió la vez pasada sobre ese mismo curso, y nos vamos a dar cuenta y vamos a presentarle el reporte a la gente que tiene su plan de acción de si está funcionando o no está funcionando, o si hay que repetirlo otra vez más y otra vez más y otra vez más hasta que se lo aprendan, porque acuérdense que así se hacen los hábitos.
cuando se están repite las cosas, se crean hábitos. Entonces eso también falta que de repente suceda aquí. La que sigue, por favor. Bien, sí, aquí también estamos tratando de que en un momento determinado nos encontremos ya con cuestiones. No sé si han oído hablar ustedes de la cuarta revolución industrial, que prácticamente ya la tenemos encima, ¿no? La parte más importante de esta cuarta revolución industrial es que se está pensando justamente en llegar a cuestiones tecnológicas tan avanzadas que verdaderamente da hasta miedo, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahorita miren, por ejemplo, nos platicaban, y por ahí Iris es experta en eso, la compañera que viene conmigo, que se me olvidó verdaderamente presentarlas, es mi asistente y ella es especialista en algunas cosas por ahí. Entonces me platicaba que Bill Gates invirtió una enorme cantidad de millones de dólares para generar carne sintética, y que ahorita el problema que está teniendo es cómo darle el sabor final. Todo lo demás ya lo tiene logrado, le falta ese detallito, ¿verdad, Iris? Entonces, cosas de esas, ¿no? Yo le platicaba también a ella que en el mundo, en los Estados Unidos, las hamburguesas que son tan comunes ahí en Estados Unidos, se venden al año en Estados Unidos 2 billones de hamburguesas, y eso nada más en Estados Unidos. Imagínense en los demás países del mundo cuántos miles de cientos de miles o no sé cuántos de billones o de trillones de hamburguesas serán al año, y todas, absolutamente todas van a generar CO2. ¿Por qué? Generalmente las hacemos con carbón, ¿no? Y si no, con gas, pero las hacemos finalmente. Entonces, eso es un gran problema. Las vacas que tenemos nosotros en el mundo, no sé si tengan ustedes idea de cuántas vacas podemos tener, pero les doy una idea. Ahorita en el mundo, hoy día, somos alrededor de 7.200 millones de habitantes, y no sería nada bonancible que por cada uno de nosotros hubiera una vaca, porque nos comemos esa vaca y luego después ¿qué nos queda? Entonces tiene que haber varios múltiplos de 7.200 millones de vacas más que los seres humanos. Y si hacemos lo propio con conejos y con pollos, es una cosa impresionante lo que hay de animales domesticados, animales que nos sirven para comer, y no nos damos cuenta del enorme daño que estamos ocasionando al ecosistema o al medio ambiente o al entorno en cuanto a las condiciones de desechos de todo este tipo de cosas, desde desechos de la misma del estiércol de las vacas, por ejemplo, generan una enorme cantidad de metano. El metano es 25 veces más peligroso que el CO2. Se genera menos, dicen, ¿verdad? Pero es 25 veces más peligroso. Entonces, ahí hay una serie de condiciones en donde no se cierra el ciclo para que lo que empieza bien termine bien. Empieza bien y termina mal. Entonces, pues ahí es donde las cosas no caminan, ¿verdad? Y tenemos que ponerle énfasis a todo este tipo de cosas, porque ya estamos hablando de cientos de miles de millones de cosas que están pasando alrededor del mundo, alrededor nuestro, y todas las tenemos, algunas cerquitas, otras más lejos y otras mucho más lejos, y hay quienes sí tienen forma y hay quienes no tienen forma. Y entonces esa desproporción de cosas también pues nos hacen pensar que suceden cosas tan extrañas como esto. Dicen las gentes de la organización de la FDA, de la ONU, que no es que no exista comida para todos, lo que sucede, salud, lo que sucede es que lo que no existe es el transporte adecuado para hacerla llegar a tiempo, y que en esa transportación inadecuada el tiempo hace que los alimentos se echen a perder, y que por eso muchas veces no alcanzan, pero que sobra el alimento para todos nosotros. Pero lo peligroso es que de repente por ahí también dicen que si el mundo de repente entrara en una conflagración grandísima y nos tuviéramos que esconder en alguna parte, cuevas o donde fuera, el mundo solamente tiene alimentos para 186 días. En 186 días nos morimos después todos los que no tenemos alimento, o sea, nos lo acabamos. Entonces,
no sé qué pasa, ¿no? También es un tip ahí para que ustedes sepan. La que sí, por favor. Los factores de riesgo y la forma de evaluarlos. Ahí hay una enorme cantidad de condiciones de evaluación de estos riesgos. Les decía, existen desde métodos que se conocen como HACCP, Operation, o sea, operaciones HACCP. HACCP es hablar un poco de la forma en que la hazardous es hazardous, y luego nos dice que a través de estas operaciones de HACCP, operaciones peligrosas, nosotros podemos sacar en claro qué tenemos que hacer para evitar precisamente eso. Entonces esos métodos de evaluación son muy importantes. Y existen otros, existen en el mundo, yo creo que existen como unos 25 o 30 métodos diferentes para evaluar las condiciones de los factores de riesgo. Desde qué es el tipo de factor de riesgo, qué tan frecuente es, qué tan severo puede ser, qué tan reversible e irreversible puede ser, etcétera. Todo ese tipo de consideraciones nos hacen que podamos tomar formas de métodos de evaluación. Nos llevaría muchísimo tiempo platicar de este tipo de cosas, pero se las dejo ahí para que también en alguna ocasión puedan ustedes ya sea consultar o también a través nuestro podamos seguir platicando un día más adelante de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, deficiencia en los materiales de construcción de las instalaciones, deficiencias tecnológicas en los instrumentos de operación. El recurso humano también es un factor importante, fallas en el proceso operativo, el uso de materiales o sustancias químicas que resultan peligrosas, los fenómenos naturales y muchos factores externos que están por ahí también incluidos en este tipo de condiciones y características, ¿verdad? Y entonces, para poder administrar los riesgos, pues hay que entender primero qué definiciones podemos dar a cada uno de ellos, por dónde están enclavados y qué nos toca hacer. Una vez que ya sepamos, bueno, entonces vamos a entrar a lo que decíamos de los planes de acción. La que sigue, por favor. Para evaluar en la etapa de riesgos, se van a identificar los activos que tenemos o que podemos contar para poder prevenir estos riesgos. También, cuáles fueron sus principales amenazas, cuáles son las características que en un momento determinado nos recomienda que tomemos como acciones para prevenir los riesgos, o cuando ya se presentaron los riesgos, cómo vamos a atacar los riesgos, porque también esa es la parte importante. Hay veces que tenemos ya el problema y en lugar de riesgo se convierte en una contingencia. Entonces, para eso viene lo que sigue, es la elaboración de un plan de contingencias y prevención de emergencias, ¿verdad? Que ese es otro factor importante que tenemos que tener toda la gente, a veces hasta en nuestras propias casas. En el caso del Distrito Federal, si ustedes se acuerdan, bueno, la Ciudad de México, como le llaman ahora, siempre se estaban haciendo simulacros de sismos y toda una serie de cosas. En el sismo del 85, que yo creo que muchos de ustedes ni siquiera lo oyeron mencionar o lo han oído ya hoy día, pero en el sismo del 85 murieron alrededor de 25,000 gentes en el Distrito Federal. Hoy día murieron creo que 300 escasamente, gracias a toda una serie de maniobras que estuvieron haciendo de nivel preventivo, de nivel de reacción a las características de estos eventos. Y bueno, no es gracia que hayan muerto 300, la gracia es que no murieron más, ¿ya? La tristeza es que, bueno, sin embargo tuvo que haber gente que murió por este tipo de condiciones. Entonces, la idea es que tengamos que ver todo ese tipo de condiciones para ponderarlas y poder saber qué es lo que nos toca hacer y hacia dónde vamos en ese sentido. ¿La que sigue? Bueno, ahí también controles que clasifican cómo se detectan las vulnerabilidades que se pueden tener, cómo se realizan las pruebas de las listas de chequeo, porque esas listas de chequeo son una parte importante de una de las metodologías que existen para esto, ¿no? Hacer una lista de chequeo y luego verificar si esa lista se está cumpliendo, si eso es una acción positiva o si esa lista tenemos que agregarle o quitarle alguna cuestión por ahí para modificar en esas condiciones. Entonces sí es importante que todo esto lo vayamos analizando. Yo por ahí con el profesor les dejé una guía de prevención que es española, pero se me hizo muy interesante y que esté ahí para que ustedes la tengan a la mano.
El día que ustedes quieran, pues se la piden a él y por ahí, o si no, conmigo también lo pueden hacer con todo gusto, no pasa nada, yo se las puedo proporcionar también. Y bueno, es parte prácticamente de estas condiciones. La que sigue, el tratamiento de los riesgos, ¿verdad? Con esto tenemos que empezar a encontrar que los riesgos que hemos tenido ya y que los estamos implementando a través de nuestro plan de prevención y acciones de corrección, vamos a empezar a mitigar los riesgos. La idea es reducir, aceptar esto, eliminarlos o transferirlos. Cualquiera de las 4 opciones que tenemos ahí, las debemos de manejar para que podamos ir evitando ese tipo de condiciones. La que sigue, por favor. Dentro de este tratamiento, como parte pues de este tratamiento, vamos a tener acciones sobre los riesgos, pero priorizando de alguna manera todos los riesgos. ¿Cuál es el más importante? Que al final de cuentas todos son importantes, pero alguno tiene que ser más importante que otro, y entonces tenemos que valorar por dónde vamos a empezar, con qué vamos a empezar, y luego cómo vamos a seguir. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro diagnóstico. Después del diagnóstico, que generalmente en todas partes le dicen detección de riesgos, ¿verdad? Vamos a detectar el riesgo, pero bueno, es diagnosticarlo. Después de la detección vamos a tratar de implementar una actividad que trate de frenarlo, y luego después minimizarlo, y luego después reducirlo, y al final prevenir que recurra, prevenir que siga ocurriendo, que vuelva a ocurrir. Esa es una de las partes importantes también. Los controles que se recomiendan deben incluir análisis de costo-beneficio, de implementación y de mantenimiento, y este plan nos va a ayudar también a que finalmente podamos definir las políticas que vamos a seguir o lineamientos básicos para ir en adelante, para llegar a la prevención. Acuérdense que todo es prevenir. Si nosotros tenemos una escalera a la cual no tiene ningún barandal, pues entonces nos van a estar pasando accidentes cada rato. Pero si le ponemos un barandal, le ponemos una protección alguna, se van a empezar a evitar, y eso evita, se reducen, se minimizan y hasta que llegan a cero, ¿verdad? Que esa es la idea. La que sigue. Aquí pues pusimos un poquito de cosas de los riesgos que a veces nos lleva el abuso de la tecnología en nuestra salud, y aquí me refiero mucho a la cuestión de que vivimos en una etapa tremenda. Yo veo, y por ejemplo con tristeza, yo veo a mis nietos que desde los 2 o 3 años les compran una tableta, y ya traen una tableta ellos a los 3 años, y la manejan mejor que cualquiera de nosotros, que yo por lo pronto. Y yo les digo a mis hijos, a la gente, les digo de repente, oye, pero pues le das una herramienta que a lo mejor ahorita no saben ni usarla, ¿verdad? Y los niños los tienen embobados en eso. Me he encontrado casos de niñas que invitan, los papás de otras niñas, las invitan a su casa y luego se sientan a cenar o a comer, y todas se están poniendo mensajes de aquí a allá, una a otra y otra a otra, y no platican ni dicen nada. Todo aquí en esta mente, y luego la otra le conteste. Digo, bueno, pues se acabó esa comunicación que siempre existió en el ser humano, ¿verdad? Y ahora lo han tecnologiado, dice, lo han tecnificado. ¿Verdad? Qué tristeza, qué bueno que se los puedan dar, pero qué malo que de repente se los den tan a temprana edad y tan corta edad, y luego aprendan cosas que no deben. ¿Verdad? Habrá papás que a lo mejor vigilan un poquito mejor y logran controlarlo, pero habrá papás que están trabajando y los niños están en sus cosas y ellos hacen lo que tengan que hacer. ¿Qué sucede? De repente vemos que hay niñas de 13, de 15 años que ya andan con los que después se les raptan y no las vuelven a ver en ninguna parte, ¿no? Porque les tienen una fe ciega a los que les interfieren ahí en las redes, ¿verdad? Y las mamás no pueden hacer nada a veces porque ya convencieron, los muchachitos ya convencieron a la niña y se la llevan y se la roban, y luego la matan, hacen barbaridades, ¿verdad? Y no podemos evitarlo. ¿Por qué? Pues porque dejamos que los niños vayan metiéndose en ese tipo de cosas. Entonces es importante de repente pues valorar un poquito, pensar un poquito en esto, ¿verdad? Que los seres humanos también tenemos derecho a acariciarnos físicamente, ¿verdad? No que por internet ahí anden con una bola de barbaridades que al final de cuentas no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, como dijo aquel, hay tú, ¿no? ¿A que sí? Miren, por ejemplo, aparece, esta es una enfermedad que nos pasa a la gran mayoría de gentes, que le llaman el síndrome metacarpiano,
o el síndrome carpiano también. ¿Y qué es? Bueno, estamos haciendo movimientos con nuestros dedos en los mouses y todo ese tipo de cosas, y al final de cuentas dañamos el bracito rotador de aquí, y luego después empezamos a entrar en problemas con los dedos, ¿verdad? Y ese es un problema bien frecuente. La que sigue, vamos a encontrarnos también aquí daños en la audición. El problema principal es lo que les decía yo, de repente sometemos al oído a una enorme cantidad de decibeles, que en muchos de los casos hasta hace que se reviente el oído en la sangre. Hay muchos casos que yo he visto. Otros casos se llegan a hacer grietas y se sangran. También ahí hay que curarlos, de que es una bola de cosas. ¿La que sigue? Problemas mentales. Ya hablábamos precisamente de consecuencias que se dan precisamente por este tipo de condiciones. También entonces hay gente que psicológicamente empieza a tener conflictos en ese sentido. El sobrepeso y la obesidad también es otro gran problema por el sedentarismo que tenemos. Estamos sentados trabajando con las máquinas y todo, ya no hacemos ejercicio, ya no hacemos nada, y empiezan a presentarse problemas de ese tipo. La que sigue. Daños irreparables en el sistema nervioso. También ahí vamos a encontrar que el sistema nervioso central empieza a recibir daños irreversibles por toda una serie de enfermedades relacionadas. A mí me acaba de pasar, pero me lo produjo la radiación en el oído, unas radiaciones que me dieron, me dañaron una membranita y me produjeron una cosa que el médico le llama vértigo postural benigno. Bueno, ándele pues. Sí, ni modo, ¿verdad? Claro que yo ahí tengo esa condición, me lo dieron para evitarme la cuestión del cáncer, entonces me salió otra cosa, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay muchas gentes que les da vértigo, que les empiezan a producir situaciones de ese tipo en este sistema nervioso. En los ojos nos pasa también igual, estamos viendo demasiado tiempo una pantalla y generalmente empezamos a perder la vista, empezamos a recibir daños en los ojos y empezamos a tener dificultades. La que sigue, por favor. La adicción que ya les había platicado, la obsesión tecnológica a una realidad en un mundo moderno, ¿verdad? Y luego también, pues está llegando a generar condiciones hasta de miedo a no tener la mano en el celular, por ejemplo, es una de las condiciones de repente que no tenemos a mano el celular y nos desesperamos, nos sentimos, nos volvemos locos, porque dependemos ya demasiado de un celular o del internet, etcétera, ¿verdad? De portátiles y todo ese tipo de cosas. La que sigue. La realidad de las condiciones del cambio climático que les platicaba yo, que se dañó la capa de ozono y entonces pues tenemos una serie de problemas también por ahí. La que sigue. Disminución del agua potable también ha disminuido por crecimiento del mundo, de la población mundial, porque hemos ido contaminando el agua, etcétera. La que sigue. Ahí está por crecimiento de la población, por ejemplo, también, ¿verdad? Luego, la agricultura, que cada vez es mayor, pues también la agricultura se gasta el 70% del agua que nosotros debemos de beber, pero bueno, pero hay que dársela a la agricultura para que produzca, ¿verdad? La que sigue. La escasez de agua en el mundo, porque de repente también la contaminación de los ríos y de los lugares hasta de agua subterránea están siendo dañadas por plaguicidas y por una serie de cosas que se infiltran y caen a los mantos freáticos, o bien en los mantos superficiales, de aguas superficiales también se dañan y traemos el agua contaminada hasta las tapas, ¿verdad? La que sigue. Degradación de los suelos, también ahí los suelos se van degradando cada vez más por todos los factores que ustedes quieran. La más importante que existe ahí en ese sentido es la deforestación. Estamos deforestando de manera bárbara el planeta y lógicamente las raíces de los suelos no lo soportan, y cuando de repente empiezan las lluvias tan voluminosas y tan grandes y todas esas áreas de tierra se convierten en lodazales y luego se deslavan y caen todo esto a veces hasta en las calles, en las casas, en todos los lugares, por ese tipo de cosas también. La que sigue. Está erosión acelerada, que es lo que hablamos ahorita, el arrastre de materiales del suelo por diversos agentes como agua y viento, lo que genera una improductividad. Salinidad y solidificación también se acumulan, y tenemos incluso hasta la lluvia ácida, que es básicamente por tantos gases que se generan en todos lados. Por ejemplo,
se conocen ahora como NOx, SOx y COX, ¿verdad? Los NOx son óxidos de nitrógeno, los COX son óxidos de carbono y los SOx son óxidos de azufre. Entonces todo esto se amontona, se aglomera en la atmósfera y se empiezan a producir de repente por estos cambios ácidos de todos ellos, ¿verdad? De los SOx, ácido sulfúrico, de los COX, ácido carbónico, y de los NOx, ácido nítrico. Se mezclan en el agua y nos llueve y nos desbarata todo por ahí, ¿verdad? Entonces esas cosas también. Encostramiento y compactación de los suelos, ¿verdad? En donde de repente vamos a encontrar que se va endureciendo el suelo cada vez más, se hace cada vez más infértil, se erosiona más también, y finalmente el suelo está pues ya degradado, ¿verdad? Contaminación química también, pues generalmente por productos que llamamos nosotros antropogénicos, ¿verdad? Que los hace el hombre y después los desparrama por todo el suelo. La que sigue, pérdida de nutrientes, sellado por urbanización, esto es el asfalto, el pavimento, todo eso que ponemos que es impermeable, ya no penetra el agua, ya no llega a los mantos acuíferos, ya no hay recuperación ni recarga de estos mantos, y finalmente pues perdemos otra vez el suelo por ese tipo de cosas, ¿sí? La que sigue, destacando pues la desertificación que ya les decía yo, ¿verdad? Las áreas vulnerables susceptibles cubren el 40% de la superficie terrestre, poniendo en riesgo a más de 1.000 millones de habitantes. Se espera que para el año 2050 no sean 1.000, sean 5.000 millones de habitantes los que estén con problemas de este tipo. La que sigue. Para la conservación de la biodiversidad, bueno, pues para conservar estos ecosistemas y especies, ya más o menos nos podemos haber dado cuenta un poquito de qué es lo que tenemos que hacer y por dónde anda la pelota, ¿verdad? Como que tenemos que marcar el paso en los próximos años para tratar de que esto continúe, de perder hay que detenerlo y luego después tratar de revertirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo aquí en Chihuahua mismo hemos visto, nos traen el eucalipto, que es una planta que no es nativa, ¿verdad? Y que pues bueno, empieza a dañar a las plantas nativas, empezamos a perder nuestros especímenes o las especies nuestras porque somos invadidos por este tipo de plantas. Entonces también es otro de los fenómenos que pasa. En Querétaro sembraron las personas de Paneles Ponderosa para poder obtener su madera más rápido. El eucalipto se reproduce o crece y se desarrolla en el término de 7 años, mientras que cualquier otro de los árboles que tenemos aquí para esto más o menos tardan 25 años. Entonces en Querétaro sembraron 8.000 hectáreas de eucalipto. Imagínense lo que es eso, suplantar a la naturaleza nativa por este tipo de plantas, ¿no? Entonces van a crear otro tipo de conflicto también. La que sigue, factores que afectan nuestra biodiversidad y que pues todo el planeta. Entonces por ahí la conveniencia de la biodiversidad es una necesidad urgente de empezar a detener y a cambiar este tipo de cosas, frenar, sobre todo lo que les decía hace ratito yo, la extinción de especies, hay que reproducirlas. A mí me dio un enorme gusto hace muchos años en las playas de Oaxaca, una que se llama Escobillas precisamente, hacia ahí llegan a anidar muchas especies de tortuga marina y hace algunos años se encontraban pues a punto de extinción. Este año se esperan que lleguen a desovar a las playas de Escobillas en Oaxaca 5 millones de tortugas. Imagínense qué cosa más hermosa, ¿verdad? Después de que llegaban 10.000 por día a las playas y duraban 30 días llegando. Entonces, ahora así una enorme cantidad ha crecido, ¿verdad? Bendito a que México tomó una determinación, ahí mismo en el pueblo de Escobillas creó un hospital para estas gentes, creó también un lugar para criadero de todas las tortuguitas, de los huevos que levantan de los que desechan o los que llegan a depositar las tortugas, y entonces ha crecido enormemente este tipo de cosas, ¿no? ¿Okay? La que sigue. ¿Para qué conservar? Bueno, hay una serie de razones, entre ellas están las económicas, ¿verdad? Habla cuando el capital natural deteriora el valor que se pierde y el opcional del stock que tenemos en el ecosistema, pues reacciona de manera en reversa, ¿verdad?
Luego también, pues tenemos una cosa que México ha creado y que también se desarrolló ya hoy día en el mundo, se le llaman servicios ambientales. Es una forma de productos de la naturaleza que nos están dando sin que nos cueste nada. Muchos años, muchísimos años duramos recibiendo beneficios de la naturaleza y nosotros perjuicios hacia la naturaleza, ¿verdad? A esto se le llaman servicios ambientales y ha cambiado mucho el esquema por cuanto a esto. Algún día ojalá podamos platicarlo. La que sigue, la conservación de la biodiversidad en la parte ética, pues también es una razón importante, ¿verdad? Todas las especies tienen derecho a permanecer en nuestro planeta y nosotros no lo estamos acabando. La otra, la ecológica, la conservación mantiene en funcionamiento todos los ecosistemas y a eso, si lo rompemos, le vamos a llamar desequilibrio. Si lo ayudamos, va a volver a tomar otra vez en razón su equilibrio. La parte estética, bueno, pues también que podemos hacer muchas cosas porque tenemos opción del turismo, aventura, tenemos opción del turismo ambiental, etcétera, muchas cosas que es bonito ir a observar y bonito ir a conocer antes de que nos los quiten y ya no los tengamos a la mano. ¿Okay? La que sigue, la parte espiritual también, bueno, fenómenos que tienen significado religioso para mucha gente y entonces a veces hacen condiciones especiales por etnias. Las etnias a veces cuidan mejor el planeta y el medio ambiente que nosotros mismos. Y la parte científica, en donde de repente tenemos que estar haciendo una serie de situaciones que nos permitan apoyar a la propia fauna, a los bosques y a todo esto para regresar el planeta a sus condiciones normales. ¿La que sigue? Bueno, los avances de la ciencia por cuanto a la cuestión de los alimentos. La parte importante es que en un momento determinado los alimentos también han ido cambiando y hoy día los alimentos ya no son tan sanos a pesar de que nos hacen querer sentir eso, ¿verdad? Ya los hemos ido cambiando, los hemos ido transformando, le ponemos genes, transgenes y más genes y finalmente acaban dañándonos, ¿sí? La que sigue. Les hablaba yo de las tecnologías de producción alimentaria que se han venido dando en la revolución esta de la 4, ¿verdad? La revolución cuarta industrial, en donde de repente van a empezar a aparecer ya una serie de productos que cada vez se retiran más de nosotros. Si ustedes se fijan, ya los están haciendo hasta en tercera dimensión a través de las impresoras. Ya están imprimiendo cosas que también estamos fuera de contexto en ese sentido, ¿no? La que sigue. La otra. La bioseguridad en los alimentos de agricultura. Les hablaba yo hace rato de la ley de bioseguridad. Esto se da en Colombia, en lo que le llaman la condición de 20 países que se unieron entre los sudamericanos para tratar de evitar el problema de que se usen tanto transgénicos, especialmente el maíz en México especialmente. No sé por qué el gobierno, bueno, sí sé, pero vamos a pensar que no sé. El gobierno autorizó un pequeño campo experimental a Monsanto para que pusiera un campo de maíz transgénico, y ese pequeño campo experimental fue de 3,000 hectáreas. Entonces ya se pueden imaginar qué pasó ahí, en 3,000 hectáreas con transgénicos de maíz específicamente. Entonces en Cartagena de Indias se da la voz de alerta en ese sentido, y México en el 2005 crea una ley que se llama Ley de Bioseguridad. Bueno, el que sigue, porfa. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y se publica en el 2005. Aún es hora que ninguna etiqueta de los productos genéticamente modificados que se tienen en México se están anunciando si son o no de productos transgénicos. Pero si revisamos la literatura y revisamos las cosas, incluso ahorita para que les duela, ninguna de las cervezas que se generan en México dejan de ser productos transgénicos. Todas tienen productos transgénicos, todas las cervezas. Y lo mismo los productos de Campbell's, los productos de, ¿cómo se llaman estas otras gentes? De Danone, la maicena, etcétera. Si vemos en México, el 60% de los productos que se fabrican, sí. Incluso la cerveza tradicional se
No, estoy hablando de las cervezas que son fabricadas, son productos fabricados, ¿sí? No, las artesanales por eso están cobrando tanta fuerza, porque las artesanales les hacen en base a otro tipo de concepto, ¿no? Entonces, bueno, les digo, esto tiene que dar pie a que esta ley de bioseguridad en México te obligue a todos los fabricantes y comerciantes a decir, ¿tiene transgénicos o no tiene transgénicos? Y ya el consumidor sabrá si la quiere comprar o no la quiere comprar. Entonces, pero ese es el punto, ¿verdad? Creo que eso es la última, se me hace, ¿no? Bueno, ya las conclusiones, ahí las leen porque ya estamos el tiempo encima. Si quieren, nomás ponemos la última, por favor, porque me gustaría que leyeran un poquito esto, o leérselo si quieren. Dice, imagínate que los árboles dieran wifi en todo el mundo, y todo el mundo plantaría como locos y acabaríamos con la deforestación. Es una lástima que solo produzca oxígeno para respirar, ¿verdad? Entonces, con esto yo les agradezco el que me hayan permitido estar aquí con ustedes, un poquito atropelladamente, pero ustedes vieron que pues se nos complicó el tiempo, ¿verdad? Pero no quiero dejar de dar las gracias que pudimos charlar, aunque sea un poquito de esto, ¿eh? Y quedo a sus órdenes. Mi nombre es Juan José Sánchez Navarrete, y muchas gentes que me conocen por ahí ya me conocen como Jujosana, porque ese era mi nombre de batalla del internet, ¿no? Entonces, pero estoy a sus órdenes. Mi teléfono es el 614-140-6446. Cualquier cosa que se les pueda ofrecer y que les pueda servir, estoy a sus órdenes. Pásenla bien, y una disculpa por el retraso de repente al siguiente conferencista. Muy amable. A continuación solicitamos a Diana Karen Domínguez entregar un reconocimiento como muestra de gratitud al ponente que hoy nos honra con su presencia. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan José Navarrete, Sánchez Navarrete, por su conferencia magistral Riesgos Ambientales y Ecotecnológicos. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, ingeniero. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agradece su presencia y los invitamos a seguir participando en las diversas actividades de la semana. Sigan teniendo una excelente tarde.